El día de hoy quiero iniciar con un tema súper importante y fundamental, al cual he tenido que recurrir al padre Raúl, a Curateca, después de muchísimo tiempo, y dije, bien, si yo quiero tocar este tema, quiero tocar con un amigo, con una persona muy cercana y que hemos tratado diferentes temas en relación, la patrística, sobre todo la patrología en sí mismo, y dije, bien, entonces, si quiero tocar este tema, imprescindiblemente tengo que traer al padre Raúl, así que démosle la bienvenida acá. ¿Qué Buenas, tal, padre? Luca. Mu mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, sí, hace mucho tiempo ya del último vídeo. Yo creo que son más de 6 o 7 meses, no Desde más que de nos eso. desde que nos fuimos de TikTok, más o menos, ¿eh? Sí, o sea, después de ese hubo un vídeo sobre la simbología cristiana y este fue Sí, el último. esos fueron los últimos. En fin, Sí, pero sí, sí, más o menos unos 6 7 meses. se prolongó mucho todo este tema por el tema de la movida, ¿verdad? De repente Mm, hubo muchas festividades, muchas cosas bueno, y la verdad que yo tenía un montón de ganas de grabar ciertos videos con el padre Raúl. Y se dio la oportunidad de grabar ujú, este, que trata sobre cómo leer la Biblia correctamente, o al menos intentar leer la Biblia correctamente, ¿verdad? Que ujú, es algo realmente no tan simple, es muy sencillo terminar cayendo en errores hermenéuticos, de sintaxis, de filología, de filosofía, es decir, malinterpretar la Biblia realmente es muy fácil, no es tampoco algo muy difícil malinterpretar. Y ujú, bueno, nosotros tenemos la gracia que tenemos una iglesia que nos indica el camino y eso como que nos hace más sencillo todo, es decir, el hombre de a pie que no sabe nada de teología, nada de filología, no sabe muchas cosas, digamos, que son esenciales para entender la Biblia, tiene una iglesia que le puede igualmente decir, esta es la verdad y te invito a comprenderla, ¿verdad? ujú. Bien. Em, ¿Te parece ir, no sé si te parece que yo inicie o tú Adelante, inicias? adelante. No, no, tú, dale. Bueno. El primer tema que yo creo esencial, Santo Tomás ya bien lo decía, que es más fácil hablar de lo que no es que lo que es. Es mucho más fácil empezar por las cosas que no son para luego ir reduciendo las posibilidades y empezar por las cosas que son. Y una de esas tantas cosas es el literalismo bíblico. El literalismo bíblico básicamente sería leer la Biblia como si fuera un texto científico, un manual, una especie de descripción X. Entonces nosotros empezamos a leer la Biblia y encontramos un conjunto de incoherencias, pero son incoherencias porque nosotros lo estamos leyendo de manera literal, así tal cual. Por ejemplo, Ujú, si uno leyera el primer capítulo del Génesis, es totalmente diferente al segundo capítulo del Génesis, y sin embargo es el mismo relato sobre el mismo evento, y se supone que es un relato fundamental, es el relato de el pecado original, de la caída del hombre, y un montón de cosas. Y sin ujú, embargo, en uno se dice, por ejemplo, que creó primero a los animales y luego al hombre, en el otro primero al hombre, luego a los animales, o también se dice de que uno creó con la palabra y el otro creó con la mano. Es decir, totalmente diferente, es una lectura referente al otro, ¿verdad? ujú, Y podríamos pensar en miles de pasajes en la escritura, ya sea en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento. Y en ambos casos ocurre este problema del literalismo bíblico, que si nosotros leemos tal cual es, no solamente vamos a encontrar contradicciones, sino que vamos a creer cosas que la iglesia no enseña, que el cristianismo nunca ha creído, y vamos a terminar creando nuestra propia religión a nuestro antojo. Vamos a decir, ujú. no, que Cristo enseñó tal cosa, ¿verdad? Claro. Y no ocurre eso. No, es No que, sé qué. cuando tú te acercas a la escritura, buscando una historia al uso, tal como la entendemos como historia científica, o te acercas a la escritura buscando saber científico como el saber científico actual, hay que entender que no, que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, sino que es un libro en el cual se nos cuenta la historia de la salvación, una historia de una relación de Dios con la humanidad. En este caso, en el Antiguo Testamento, con el pueblo elegido, con el pueblo hebreo, con una estirpe que el Señor se escoge como pueblo elegido, al que le va enviando sus profetas, patriarcas, jueces y reyes, hasta la plenitud de la revelación, ojo, de la revelación, o si lo queremos en técnicos científicos como estamos hablando, a la
plenitud de la historia de la salvación, siempre hay que decir historia de la salvación, en la cual se manifiesta Cristo y también, pues, sigue siendo unos relatos donde tú no puedes buscar ciencia o no puedes buscar historia. Sí hay historia, pero no historia al uso. Sí hay ciencia, pero no ciencia al uso. Y, por ejemplo, los ejemplos que tú estabas poniendo, Luca, del Génesis, que si en un relato tal, por ejemplo, es que solo el relato de la creación ya tiene dos relatos diferentes, que son tradiciones, pero claro, si uno no se adentra a leer y a formarse y simplemente se queda con lo primero y luego lee lo segundo, se queda un poco en shock. Es decir, puedes leer la primera de las creaciones en la cual Dios modela del barro a los dos y les insufla el hálito de vida, o puedes leer la otra versión en la cual primero crea al hombre, el hombre lo ve solo, pues te voy a hacer una compañía, le da un letargo, crea a la mujer de la costilla de Adán y automáticamente crea a la mujer. ¿Cuál de los dos es el bueno? Pues son los dos los buenos, porque en definitiva lo que quiere decirnos el texto de una manera catequética es que Dios creó al hombre, a la mujer y que Dios es creador de todo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que hay cosas que a veces la gente tampoco se da cuenta, en uno de los relatos evangélicos se nos dice que Judas, cuando traiciona a Cristo, se despeñó y todo se desparramó barranco abajo. Pero en otro pasaje, en Hechos de los Apóstoles, y si no en el Evangelio es así, dice que fue y se ahorcó. ¿Qué hizo? ¿Se ahorcó o se despeñó? Ni me importa si fue así o fue así. Simplemente que el final de su vida fue un suicidio. Entonces vienen algunos con una intención también literalista de decir, fueron las dos cosas. Es que se ahorcó y cuando se ahorcó ya la rama del árbol, es que esto lo he escuchado, se despeñó barranco abajo y por eso y según quien lo vio en el momento, escribió lo que pasó. No, porque va y resulta que el que lo cuenta es el mismo, porque es el mismo evangelista el que después escribe los Hechos de los Apóstoles. Y por lo tanto, lo que te está diciendo es, se suicidó, tuvo un mal destino de vida. Entonces, si uno busca en la Biblia historia al uso, como yo te pueda contar la historia de la Revolución Francesa, la Primera República Española o el desastre de 1898 de Cuba en la historia, con la Biblia estás perdido, no vas a encontrar nada. Sí, y mira que el caso de Lucas se le considera el mayor historiador de la Biblia en general, es decir, si uno se va a los textos como que académicos para hablar de tal o cual libro, a Lucas se le suele considerar como El un, histo- científico, sí, un historiador prolífico, dado que él, digamos que habla de un conjunto de cosas que hasta el siglo XIX ni siquiera se sabía que existían. Por ejemplo, hasta el siglo XIX no se creía que hubiera crucifixión. En el siglo primero, no se creía que hubiera una ciudad llamada Cafarnaúm, no se creía la inscripción Politarca, que era un invento de Lucas. Es decir, Lucas dice muchas cosas en sus relatos que que hasta el con el siglo XIX, tiempo, sí, la arqueología fue descubriendo, pero hasta claro, hace poco nada más. Es decir, si uno mira hacia atrás, claro, para aquella época hay por muchas eso, incoherencias desde el punto de por, vista científico. claro, por eso para comprender la escritura, para comprender la Biblia, la Iglesia siempre se ha apoyado en diferentes puntales. Muy importante es la tradición, porque la Biblia es tradición oral puesta por escrito, el magisterio, lo que siempre se ha enseñado desde tiempos de los apóstoles, y a partir del siglo XIX, con la modernidad, que no modernismo, sino con la modernidad y el avance de las ciencias, la arqueología, la historia y todo este tipo de ciencias auxiliares para la historia, para verificar relatos. ¿Quién dice? Porque a veces, por ejemplo, para verificar un texto de Sócrates o de Platón, que pueden haber 20, 25 copias de una sola obra, nadie lo pone en duda. Pero en cambio de la Sagrada Escritura, sin saberlo, dice, pero eso es un libro muy manipulado. Hay más de 25.000 copias coetáneas en diferentes partes del mundo y que difieren como mucho una coma o una palabra mal declinada porque el copista a lo mejor estaba copiando a la luz de una vela a las 3 de la mañana.
Entonces, 25.000 copias y ponemos en duda que está manipulada y en cambio un texto de Platón o de Aristóteles no pasa nada porque a lo mejor solo tiene 25 copias y muchas de ellas a lo mejor también difieren mucho más. O, por ejemplo, nadie pone en duda la existencia de Ptolomeo o de Cleopatra y simplemente de Cleopatra, pues, por ejemplo, solo tenemos los jeroglíficos de alguna pirámide que otra y el romance con Julio César, pero nada más. Pero Sí, en sí. cambio de Cleopatra no se duda. Entonces, si nos queremos acercar a la Sagrada Escritura simple y llanamente como un libro de historia o de ciencia, estamos perdidos. ¿Que hay elementos científicos o hay elementos históricos en la Biblia? Por supuesto, sí. No te lo voy a Claro. discutir. Apoyados y sustentados ahora con la ciencia moderna, la arqueología, la historia, la papirología y todo aquello que pueda ayudar a desentrañar si algo es cierto o es falso. Sí, y mira que dentro del literalismo bíblico, este problema ya se veía en el siglo primero al segundo. Realmente nace y se ve con toda claridad en el siglo tercero, cuando se van fundando diferentes escuelas para poder estudiar las escrituras, ¿verdad? En este caso, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. La escuela de Ujú, Antioquía tenía este sabor más literalista, que intentaba buscar, no es que sea únicamente en lo literal, sino que se enfocaba e intentaba encontrar más el sentido literal. Y la ujú, escuela de Alejandría buscaba más el sentido alegórico. Pero independientemente de lo que buscaba cada escuela, acá lo único que se muestra es que ya en el inicio del cristianismo, la forma que hay que proceder para llegar a la escritura era compleja. Y esto ujú, dice Orígenes, muy bien, él lo dice, en su escuela, cuando él enseñaba, un estudiante para llegar a la teología, primero tenía que saber, en este caso puede que sea hebreo, griego o latín. Si ujú, dominaba los tres, mejor. Una vez sabía esto, tenía que entender la filosofía, que la filosofía la entendía como un todo, es decir, no era por separado. Si no era filósofo, entendía también la biología, entendía también la astronomía, entendía de todo, un poco de todo, porque la filosofía era como el núcleo de todo. Entonces, ujú. eh, tenías que comprender tantas cosas para, por último, una vez comprendiste todo esto, ahora sí podés llegar a la teología. ¿Y qué es lo que esto nos muestra? Que para llegar a las Sagradas Escrituras requerís un conjunto de conocimientos muy amplios que uno dirá, pero ¿por qué es necesario saber todo eso? Y es que no es tan simple como parece. Entonces, cuando No, llega a la teología, claro. es cuando uno lee la Biblia y empieza a aplicar todos estos principios, todas estas cosas que ha aprendido y ahí se nota en la edad de oro de la patrística, en donde cada padre de la iglesia, haciendo uso de todo este conocimiento que ya tenía, empezaba a aplicar a la Biblia y empezaba a usar términos, qué sé yo, como ungénito, homoucio, de la misma sustancia. O sea, empezaba a usar un montón de términos de Ujú. filosofía y demás. Prosopon como persona. Sí, sí. O sea, Y pero y logos, que muchas veces, veis, la mala traducción a veces puede jugarnos mucho. Por ejemplo, la palabra logos no es palabra, no es verbo. San Jerónimo la traduce como verbo, verbum, et verbum caro factum est, en el principio del prólogo del Evangelio de Juan, porque es la palabra, digamos, que más puede significar. Pero verbum, si lo traducimos al castellano, es simplemente palabra. Pero si nos vamos a la palabra logos, que es como lo escribió Juan, el evangelista, logos es mucho más. Logos no es solo palabra, es sabiduría, es entendimiento, es inteligencia, es realidad infinita, es muchas más cosas, claro, tiene un trasfondo más filosófico y teológico que simplemente decir y la palabra o el verbo se hizo carne. Sí, nos vendrá el trasfondo del libro del Génesis y dijo Dios y se hizo, y Dios sí, sí, dijo y se hizo, pero es que no es solo eso, es que Dios tiene un plan, un pensamiento, una inteligencia, una sabiduría, y eso es lo que se encarna, ese es el logos que se encarna. Jesús no es simple y llanamente la palabra Dios, palabra hecha carne, es mucho más, es la sabiduría, la sí, inteligencia, el plan de Dios aquí, palpable, real. Entonces, si uno lee simplemente la filosofía y se la queda ahí, o lee la Biblia y se la queda ahí, pero no une, puede quedar castrado en palabras tan simples pues como esta, tan profunda como es logos y palabra, sí, sí. y no Y, entender nada.
Mira que acá inclusive entra otra vez el elemento histórico, es decir, para nosotros hablar de esto, tendríamos que haber leído algo de historia para poder saber de que el mundo heleno se llama heleno justamente por la introducción del logos. Es decir, si no hay logos, no existe mundo heleno, no existe un Sócrates, no existe un Platón, no existe un Aristóteles, no existe nada de lo que ocurre después, no va a existir hasta que no haya la idea de logos, que el cual versa toda la filosofía. Es decir, toda la filosofía de Platón, de Aristóteles y demás versa en torno al logos, en torno al ser, en torno a Al, Parménides, es decir, al sumo bien, que dice la teoría de las ideas, es el buscar, en definitiva, el filósofo lo que está buscando es la sabiduría. Y la sabiduría claro, es el logos, es el sumo bien, la suma perfección, y aunque sean anteriores a la venida de Cristo, luego solo hay que ver a Santo Tomás y a San Agustín cómo cristianizan a Platón y Aristóteles, sí, sí, porque ya hay aquello que dirá San Justino, mártir, semillas del verbo, logos espermáticos, semillas del logos, semillas del claro, verbo, donde Dios, pues, aunque no sean cristianos, aunque sean paganos, aunque sean gentiles, aunque Dios ha ido dejando caer su voz, su luz, el resplandor de la verdad, para que los hombres, aunque sea a tientas, lo puedan encontrar, como dice también la Escritura, o como dice la introducción del libro de la Carta a los Hebreos, de muchas y diferentes maneras ha ido hablando Dios a los hombres en medio de la historia hasta que llegó el momento culminante y fue la palabra definitiva con Jesucristo. sí, Entonces, sí, Aristóteles, Platón, Sócrates, Parménides y toda esta gente del mundo heleno es necesaria para luego poder evangelizar a toda Europa y posteriormente al mundo entero con los misioneros y con el Evangelio. sí, Porque sí, cuando uno coge logos, dice, es que no es palabra, es mucho más que palabra, hace falta un entendimiento. Y desde la escuela de Alejandría se retoma después con el Concilio Vaticano II, para uno ordenarse de sacerdote, mínimo, tiene que haber estudiado 2 años de la carrera de filosofía para luego entrar a teología. Y sin esto no hay absolutamente ordenación ni de diácono. Entonces, ¿qué estudia uno para ser sacerdote en filosofía? ¿Y para qué estudiar filosofía? Pues oye, hace falta filosofía antigua. Parménides, Sócrates, Aristóteles, Platón, filosofía post-greco-latina, donde empieza ya la filosofía medieval, San Agustín, Santo Tomás, filosofía de la naturaleza, Pico de Mirándola, filosofía moderna, filosofía contemporánea, incluso los claro, maestros de la sospecha, Nietzsche, Kant, Marx, Hegel, Bloch, es decir, ¿por qué? Porque la teología es un diálogo constante en la búsqueda de la verdad. Y si uno se queda con el literalismo, simple y llanamente, yo leo la Sagrada Escritura. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Pon por caso que tú tienes un hijo, ¿vale? Como le hago a veces a algún evangélico en algún diálogo. Tú tienes un hijo pequeño. Y de normal los hijos pequeños se portan mal, ¿no? Sí. sí, sí, Y tú lo corriges una vez. La primera vez o te hace caso o no te hace caso. Pongamos que no te hace caso. ¿Tú qué haces? Lo vuelves a corregir, ¿no? sí, sí. Y así las veces que hagan falta, ¿cierto? Y de diferentes maneras según su comprensión. Vale, pero según su comprensión, si nos vamos ahora a la literalidad, dice que si tu hijo es rebelde y por 3 veces le reprendes de lo mismo, te lo puedes quitar de en medio, lo puedes desvivir. ¿Qué Sí, sí, sí. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me cargo a mi hijo o lo sigo corrigiendo? Es una manera de decir, si te quedas en la literalidad, cometerás las mayores aberraciones a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Sí, sí. Ah, Porque, sí, no, no, no. adelante, adelante. Sí, porque, por ejemplo, si yo me voy al Antiguo Testamento, otra de los grandes dilemas, ya no con evangélicos, con musulmanes, con islámicos. El mundo sarraceno dice, es que Jesús no comió jamón, porque, o Jesús no comió cerdo. Es que Jesús, porque en la Biblia prohíbe comer cerdo. Pero, caballero, el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento, que es la plenitud, que es Cristo. Y Jesús, ciertamente, como judío, no comió cerdo,
pero sí que dijo claramente que lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre. Y Sí, dice el sí, evangelista, desde entonces declaró puros todos los alimentos, sí, sí. incluso la visión de Pedro, pero claro, si tú te quedas solo con el Antiguo Testamento, la has fastidiado, porque mientras vas leyendo dices, ostras, pues no puedo comer cerdo. Ah, pues ni animal de pezuña partida, ni esto, ni lo otro, y cuando llega Cristo dice, calma, calma, que habéis interpretado mal mi ley, que habéis interpretado o no habéis hecho caso y la habéis cargado de un simbolismo que no es el que tocaba. Entonces, Sí, sí. leer la Sagrada Escritura literalmente puede llevarte a una esquizofrenia religiosa, por llamarlo de alguna manera. No, y es que Cristo mismo dice en una parte, ¿verdad? No fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado hecho para el hombre. Y Mm, ahí explotan los adventistas del séptimo día, donde van a decir, no, pero ¿cómo si Dios estableció ese día? Y es que no tiene esa comprensión nada más. Y ahí yo claro. creo que el principio, que es que en toda la teología siempre todo versa en Cristo. Es decir, Mm, no es que la teología, y acá quiero entrar en un punto esencial, para el hombre común, y yo creo que es más importante esto, no es tomarlo la teología de manera académica. La teología académica dejarle a los sacerdotes, a la gente que va a hacer realmente esos estudios para, no sé, para mm. algo relevante, ¿verdad? La teología académica sí que va a estudiar, no, ¿por qué se dijo esto Sí. en la antigüedad? ¿Por qué? Y comparar miles de ¿Por qué cosas. esta palabra y no aquella? ¿Por qué traducir logos por verbo y no por sabiduría? Y cosas así, sí, claro. Exactamente. Pero aún que toda la teología académica haga miles de malabares y miles de cosas para intentar resolver un montón de cuestiones, al final, tanto la teología académica como la teología de a pie, que es el lector de a pie que va a leer la Biblia, van a tener el mismo principio. Todo versa en Cristo. Entonces, yo miro primero a Cristo y ahí puedo comprender todo lo demás. Aunque no Claro, tenga el fundamento suficiente o el razonamiento suficiente, pero si Cristo dice, no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado hecho para el hombre, ya está. Es decir, yo no claro. tengo mucha vuelta que dar, ¿verdad? Por Y creo yo eso, que es más que suficiente, algo así. por eso uno de los grandes fallos a la hora de acercarse a la escritura, a leer la Biblia, un gran error que gasta la gente es abrirla por la primera página y empezar a leer desde el Génesis, seguir con Éxodo, Levítico, Números, tal, tal, hasta llegar al Apocalipsis como si fuera una novela de corrido. Yo sé, porque se van a volver locos. Y cuando llegues al libro de los números y te diga no sé cuántos codos, no sé cuántos pies, no sé cuántos codos, no sé cuántos pies, no sé cuántos varales. Sí, sí, No. Yo siempre digo que para empezar a leer la Sagrada Escritura como cristiano, empezar por un evangelio sinóptico, Mateo, Marcos o Lucas. claro. Porque todo el Antiguo Testamento está encaminado a Cristo. Y todo el Nuevo Testamento es la explicación de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el centro. Pues, ¿cómo empezar? Conociendo a Cristo. ¿Con Mateo, con Marcos o con Lucas? Juan, Claro. déjalo para después. Porque Juan es el águila, es la teología que ve desde lo alto, es mucho más elevado. Pero, ¿y si me apretaras y me dijeras, bueno, vale, vale, Mateo, Marcos y Lucas, ¿y cuál de todos? Yo empezaría con Lucas, con el Evangelio de la Misericordia, con el Evangelio que pone en el centro al hombre y a Dios y al hombre. Sí, Porque sí, Marcos ya sabemos que busca la evangelización de los judíos, de aquellos que eran los del primer anuncio, y Mateo un poco más tiene otro enfoque. Y sí, sí, para Lucas los judíos. Se enfoca más en los judíos en para los poder judíos. convertirles. Eso es. Entonces, Lucas es un evangelio más, digamos, católico, más universal, que Dios ha venido para todos, la misericordia, tiene la parábola del hijo pródigo, tiene un lenguaje más misericordioso. Entonces, para no caer en ese literalismo y en ese error de leer la escritura de una manera, digamos, grave, mala, empezar por un evangelio. Y a Sí, sí, partir de ahí, pues, pues podemos empezar a leer los capítulos 40-50 de Isaías sobre el siervo de Yahvé, en el cual pues vas viendo que ese Jesús que yo he leído ya estaba anunciado por el profeta Isaías.
O podemos ir a leer al profeta Miqueas, donde vamos viendo que hay una promesa de salvación, que tú, ciudad de David, no eres la más pequeña entre los pueblos, de ti saldrá un Salvador, de ti saldrá un Mesías. Podemos Sí, ir sí, leyendo los 150 salmos de David, podemos leer el relato de la creación en comparación con el prólogo del Evangelio de San Juan, que tiene muchísima relación. De esto podíamos hacer algún día un vídeo. Yo lo sí, sí. prediqué el día de Año Nuevo, porque tiene una relación brutal, prólogo de Juan y Génesis. Y posteriormente, pues ir ampliando mi abanico a ir viendo qué hicieron los primeros cristianos, Hechos de los Apóstoles, cómo vivieron los primeros cristianos, ir leyendo la carta del apóstol Santiago, y Sí, sí. así sucesivamente ir abriendo, pero empezar siempre por un evangelio y no leer la Biblia jamás, 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 literalmente. El literalismo es peligrosísimo, porque Eh, además lleva a aquello que Jesús condenó que se llama fariseísmo. sí, sí. O sea, Ac- es ac- peligroso. Acá quisiera agregar, pasando también al segundo punto, que es una extensión de este punto, que es el modernismo junto a las diferentes hermenéuticas que hay. Ujú. Bien, ¿qué ocurriría aquí? Que también quisiera recordar que acá uno objetará, y yo creo que más que uno que suele leer de repente, qué sé yo, cosas en internet va a objetar, no, pero San Jerónimo y Santo Tomás dicen de que la Biblia se fundamenta en el sentido literal. Bien, vamos a explicar esta parte. Cuando habla del sentido literal, habla en el sentido, eh, vamos a decirlo así, académico. Cuando yo digo, ¿qué quiso decir fulano de tal literalmente? Lo que intento decir es qué intención tuvo, en qué Ujú. contexto lo dijo, por qué lo dijo y qué quiere decir lo que dijo. O Sí, podríamos incluso extenderlo. pero, pero hay una obligación a entender, que es que la Sagrada Escritura tiene tres sentidos. Tres sentidos y que además hay que tenerlos muy, muy, muy claros y que para eso, pues uno se puede ir al numeral 116 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se lo explicará mucho mejor, pero yo te lo resumo. El primer lugar es que hay un sentido en la escritura alegórico. Es decir, pueden haber alegorías. Por ejemplo, el que te he citado de los cánticos del siervo de Yahvé en Isaías. ¿Se refiere a Jesucristo o se refiere a la nación de Israel? Pues se refiere a ambas dos cosas, tanto al pueblo de Israel que va a sufrir y que va a pasarlas mal, como posteriormente a Cristo. Entonces, hay un significado de acontecimientos alegóricos que son signos de la presencia de que va a venir el Salvador, el Mesías, o de la futura victoria de Cristo. Por ejemplo, un sentido muy alegórico puede ser los días que pasó Jonás en el vientre de la ballena. Es la alegoría de lo que después va a pasar en el sepulcro. O un sentido muy alegórico es el Apocalipsis de San Juan y la escritura apocalíptica que tenemos en el libro de Daniel. Eso es alegórico. La Sí. segunda manera de leerlo es un sentido moral. Es un sentido moral. Es decir, ¿qué es el decálogo? El decálogo son unas leyes. Y además, esas leyes ni siquiera son originales. Porque los pueblos del alrededor, incluso en el código de Hammurabi, ya existía esa legislación. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Decirles, esas leyes que hay en vuestro alrededor, Moisés, ponlas en piedra, que no se borren, que sean eternas para vosotros, porque son las buenas. Es cierto, hay que ser así. Primero ama a Dios, luego tal, 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 no mates, no robes, no esto, no lo otro, y así sucesivamente. Y entonces hay una moralidad. Por ejemplo, si yo pregunto a alguien cualquiera y le digo, bueno, ¿y Eva qué fruto comió y qué fruto le ofreció a Adán? Enseguida todo el mundo me va a decir una manzana. No, no existe una manzana en el paraíso. Existe el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, de una inteligencia moral. Y cuando lo habéis comido, va y resulta que os habéis dado cuenta de que De pecado. moralmente habéis hecho algo reprobable. Y por eso os escondéis. Es decir, hay momentos de la escritura que son momentos morales.
Sí, sí, Por sí. ejemplo, la prostitución. ¿La prostitución es buena? Moralmente no lo es. Claro. Pero hay una prostituta que ayuda a los exploradores en la ciudad a escapar y emparentan el linaje de Jesucristo. La prostituta Rahab está en el linaje de Jesucristo. ¿Eso significa que la prostitución sea moralmente buena? No, pero significa que Dios de las cosas malas puede sacar cosas buenas Sí, si sí, tú te dejas. Y claro. tenemos el tercer y último sentido, que este lo tengo que leer porque si no, que es el anagógico, que es el anagógico, que es que los acontecimientos tienen una significación eterna, eterna. Por ejemplo, vamos otra vez al relato del Génesis. Dios crea al hombre y a la mujer. Eso es eterno, eso no se va a cambiar nunca. Dios es el creador. Dios es el creador. Que Dios es padre, no se va a cambiar nunca. Que Dios es creador, tampoco se puede cambiar Sí, nunca. sí, O como dice la carta, creo que es de Filipenses, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ese sí, sí. sería un sentido anagógico, que nunca en la vida esto es así, porque es así, y ya está, porque no Claro. puedes interpretarlo de una otra manera. Si yo me he explicado mal, os lo vuelvo a repetir, 116 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí podéis verlo de alguna Yo, manera más explicado. yo puedo poner mi mano en el fuego de que ese numeral está citando a Orígenes, porque esos tres son Pues las explicaciones que va a dar Origen de Alejandría. es muy probable porque también Dave Verboom en el numeral 11 y 12 explica más o menos lo mismo y debe de ser Orígenes, la escuela de Alejandría, Sí, sí, porque son ellos los grandes exegetas en el siglo segundo y tercero. claro. Eh, Entonces, son ellos. a lo que voy ahí, ahí con el aporte también del padre Raúl, es que el sentido literal implica siempre, el sentido literal entendido como Santo Tomás, San Jerónimo y otros padres de la Iglesia, implica siempre entender la tipología de la obra que se va a leer. Por ejemplo, Apocalipsis va a ser una profecía. Bien, una profecía que va a tener un montón de simbolismo. Perfecto. Luego, comparar, por ejemplo, con el Evangelio de Lucas, que tiene como una narración histórica. Bien, tiene un sentido más histórico. O Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso se compara frente, por ejemplo, a un libro de proverbios que busca dar orientación, una orientación literalmente es lo que busca por medio de la sabiduría. Entonces, en todos estos casos hay una tipología de la literatura, es una literatura diferente. Yo considero esto y luego considero al autor. ¿Cuál fue la intención del autor al haber escrito esa obra? Y fueron estas intenciones. Muy bien, tengo estas intenciones, tengo la tipología, ahora tengo también los significados que voy hallando. Y todos estos significados que voy hallando de manera inductiva, ahora puedo hacerlo de manera holística. Tengo todos estos significados, puedo buscar ahora la simbología en otras obras, o puedo intentar hacer una exégesis buscando, por ejemplo, Sabiduría capítulo 2. Ujú. Es literalmente una descripción exacta de lo que le va a pasar a Cristo. Entonces, voy viendo esas comparaciones, esas profecías en algunos casos, en donde todo lo que se dice en el Antiguo Testamento ocurre en el Nuevo. Y cosas que se hablan en el Nuevo estaban de alguna u otra forma en el Antiguo Testamento. Pero eso puedo Sí, hacerlo porque primero he hecho de manera inductiva, he analizado este libro en particular con la intención del autor en particular, con sus significados, y una vez tengo todo esto, ahí puedo ir, volver, mejor dicho, al Antiguo Testamento. Y es lo claro, que anteriormente mencionamos. Por a ejemplo, eso la en sabiduría, teología le llama tipo y antitipo. El sí, tipo sí, está en el Antiguo Testamento y el tipo se cumple en el Nuevo Testamento. sí, sí. Si uno lee sabiduría, sabiduría se escribe, creo, en el siglo II antes de Cristo. Se considera a los judíos helenos. Perfecto. Ujú. Lee sabiduría y todo lo que vas a ver es a Cristo en esa obra y siempre Dios Padre refiriéndose a su sabiduría como algo diferente a Él. Pero sin embargo, que es Él. Es suyo, pero es algo diferente, en el sentido que es otra persona. Al menos así se da a entender el libro de sabiduría. Entonces, uno Ujú. ve todas esas cosas y se da cuenta, no, la Biblia realmente es muy compleja. De ahí que el modernista también cae en el polo opuesto del literalismo, mientras el literalismo
lee algo y cree tal cual es, sin hacer uso, digamos, de la razón, el modernista pierde la razón, porque él no quiere creer, o cree al menos que lo que dice la escritura no puede ser. Es imposible que sea de esta manera, por ejemplo. Sí, de hecho, el mayor desastre teológico modernista que yo he escuchado, y eso lo he escuchado siendo aún seminarista y he escuchado por un profesor de teología, que en paz descanse y el Señor tenga en su gloria, fue una interpretación de un pasaje. Cuando Jesús le dice a los discípulos, id y despedidlos, que estamos en despoblado y no hay que comer, le dice los apóstoles, le dicen a Jesús, despide a la gente, que estamos en despoblado y no tienen que comer y demás. Y entonces Jesús le dice, no, hombre, dadles vosotros de comer. ¿Pero cómo? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces. Decirles que se sienten en grupos. Cuando se sientan en grupos y Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, automáticamente se quedan ahí. Ya está. Ha multiplicado los panes, ha multiplicado los peces y interpretación modernista, escuchada por este servidor, es que Jesús, el milagro, no fue que multiplicara los panes y los peces. El milagro fue que la gente compartió lo que tenía egoístamente guardado y entonces todos comieron y mira si llevaban que aún sobró y se recogió en cestos. Y mi contestación es, caballero, siga leyendo. Y entonces, si yo he compartido lo mismo y Jesús no ha multiplicado los panes y los peces, ¿para qué puñetas quiero llevarme yo a Jesús para coronarlo rey? Si yo he dado lo mío, no ha sido Jesús. Entonces, ¿para qué lo voy a coronar rey? ¿Dónde está el milagro? Entonces, interpretaciones así de variopintas son las modernistas. O otro más, causan risa, pero en el fondo destrozan a la persona, que es cuando resucita a la niña y le dice, Talita Kumi, a ti te lo digo, levántate y anda, levántate, y le dice a los padres, dadle de comer. Claro, viene la interpretación, es que la niña murió de anorexia, murió por falta de alimento, y por eso Jesús les dice, dadle de comer. No, caballero, no, esa interpretación no es válida, porque cuando Jesús resucita, lo primero que hacen las apariciones con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea es, muchachos, venid y almorzar. Muchachos, ¿tenéis algo de pescado? Para demostrar que de verdad no es un fantasma, que la resurrección es real, que es fiel, que es un acontecimiento existente, aunque se escape de nuestra razón. No es un fantasma, venid, palpadme, meted los dedos, no soy un fantasma. Entonces, interpretaciones como que la niña se ha muerto por anorexia o un mal cuidado, dadles de comer, o porque Jesús no multiplicó los panes y los peces, sino que hizo que los otros en su bondad se movieran a la caridad. Oye, y entonces yo para qué me lo voy a llevar a coronar rey a este, si me ha jorobado mis reservas. Fíjate cómo sirve acá la filosofía que se estudia, ¿verdad? Algo tan simple como, bueno, apliquemos la navaja de Ockham. No hay ninguna razón para multiplicar razones si no hay razones. Es decir, Claro, el principio de Ockham, que no es de Ockham en realidad, lo que te también. dice es, si yo puedo explicar algo por menos causas, ¿para qué agregar La más causas? sencilla debe ser la verdadera. Sí, estoy agregando algo ilegítimamente y necesariamente estoy dando un montón de malabares cuando el texto te Se dice explica por sí lo que solo. ocurrió. Claro, Claro, no tengo ninguna razón, a menos que amerite el texto, pero en este caso te dice literalmente que Jesús multiplicó los panes y bueno, pero o es que multiplicó los peces. sí, pero Entonces, la incoherencia es peor aún. Es que nosotros solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pues sois 12 y Jesús 13. Ya me explicarás tú a mí qué vas a comer tú con 5 panes y 2 peces para 13 tíos. ¿Eh? Ya me lo explicarás tú a mí. Perdón por lo de tíos, pero es que suena a no, guasa. Y sí, entonces, sí, sí. el evangelista, ¿para qué le llama multiplicación de los panes y los peces? Si no se multiplicaron, digo, hubiera sido el milagro del compartir. Sí, sí. Y mira que eso tiene, volvemos a lo mismo, si la Biblia se entiende siempre como un todo, entonces desde que Cristo viene, si es un milagro, ya es posible cualquier milagro de Cristo. Es decir, Mm. si su concepción es un milagro y lo que Él va haciendo es un milagro, cuando ocurre un milagro, ¿cuál sería mi razón para negar
siendo que me viene diciendo que va haciendo milagro tras milagro tras milagro, para Claro, luego yo decir, no, pero este en concreto no es un milagro. O sea, este no. no hay no O, tiene ningún o sentido, mejor ¿verdad? así, o mejor aún, sí hubo milagro, pero no como te lo cuenta el evangelista. Entonces me estás diciendo que sí que hay inerrancia en la escritura, sí que hay error en la escritura. ¿El evangelista me está mintiendo? Claro. Pregunto. Sí, Entonces, yo creo que no es un antitipo del tipo, es un antitipo de la Eucaristía, de la misa. Es ah, una anticipación de lo que va a pasar ese Jueves Santo. sí, sí. Aquí lo que ocurre es que tanto el literalismo bíblico como el modernismo reducen el sentido de la escritura, es decir, como que reducen la razón misma. Porque Mm. si es realmente inspirado la Biblia, lo que habría de esperar es que fuera inexplicablemente compleja, es decir, que pueda ir más allá de lo que nosotros podemos comprender y que de un mismo pasaje pudiéramos comprender diferentes cosas que no se contradicen y que no son en el mismo sentido, sino que a cada uno, por ejemplo, como dice no sé si era el Salmo, que Dios se va y habla a quien quiere, como el Espíritu le mueve. Es decir, yo leo un pasaje y a mí, en mi vida personal, me ayuda a corregir ciertas cosas. Y exactamente ese mismo pasaje para otra persona le ayuda a corregir su vida personal de otra manera, dado que tiene otro contexto. Es Porque la decir, palabra está viva, porque la claro, palabra está viva. A nivel personal, a ti leer hoy, por ejemplo, las bienaventuranzas o el juicio universal, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, puede ser una llamada a soy un egoísta, no estoy compartiendo lo que yo tengo y me sobra e incluso podría hacer de más con aquella persona que conozco y sé que lo necesita, y te mueve verdaderamente a la caridad y te remueve tu conciencia para hacer un cambio interior, y en cambio para otro puede ser una llamada de decir, ostras, sí, yo estoy ejerciendo la caridad, pero estoy ejerciendo la caridad con lo que me sobra. claro. Entonces no es caridad, porque no me está costando sacrificio. Y eso que he estado dando de comer al hambriento, de beber al sediento, he estado visitando enfermos, he estado, pero lo he hecho con lo que me sobra. Fíjate lo Entonces, siguiente, son que cambios muy bestias. si alguien leyera esos pasajes donde se habla la caridad, yo creo que difícilmente va a interpretar lo que decía San José María Escriba sobre la caridad. Y él decía, la, la caridad se ve mucho más cuando yo puedo comprender al otro antes que darle algo mío. Es decir, la caridad más pura, según él, no se trata ni siquiera de un objeto o de algo que yo pueda dar, sino de algo interior, algo Mm, completamente de mi voluntad, en donde yo no le aguanto a este tipo, digamos a esta persona, no le entiendo nada, pero mm. aún así voy Me quedo con él. sí, voy a humillarme y voy a intentar comprenderle, entender su situación, e intentar aguantarle. Es un acto de caridad, pero Sí, generalmente uno al leer la escritura no es que piensa, no piensa en concreto esto, claro, la sino Sagrada que, Escritura, bueno, San José María Escriba de Balaguer, su espiritualidad del Opus Dei es la santificación de la vida ordinaria, santificarlo todo en el trabajo, en el estudio, que todo sea una constante oración. Y entonces, claro, si todo ha de ser una constante oración y has de santificar tu vida, nuestra vida es una llamada al amor, porque Dios es amor, es el configurarnos a Cristo, el configurarnos al amor. Y para conocer al amor, hemos de conocer la Sagrada Escritura, que como dice San Jerónimo de Estridón, este fragmento del cuadro del Greco, dice que el que desconoce la Escritura, desconoce a Cristo, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Entonces, cuando uno cae en el literalismo, desconoce la escritura. Cuando uno cae en el modernismo, desconoce la escritura porque la interpreta de manera egoísta. Y cuando uno cae en el fideísmo de solo lo que yo he leído es lo bueno, cae en el desconocimiento de la escritura, porque la escritura, nos dirá el apóstol San Pedro, no se lee de manera particular claro, ni se interpreta de manera particular, sino que se interpreta y se comprende en la comunidad que se llama eclesía, en la iglesia, porque la sí, iglesia es la que ha recibido el depósito de ese tesoro de la fe, que es la tradición. No se nos olvide, la Biblia no nace
fuera de la iglesia, sino en la iglesia, en el siglo IV, la tradición, la escritura y el magisterio, lo que se ha transmitido, como se ha quedado por escrito y lo que siempre se ha enseñado y creído. Esos tres pilares son la iglesia, son la salvación y es la única manera de entender la escritura. Por eso, cuando se acaba la época de las persecuciones, algo que se ha vuelto a poner muy de moda a raíz del Concilio Vaticano II, y digo de moda porque sale de los monasterios a las calles, es que cuando acaban las persecuciones y comienza a sustituirse las virtudes del mártir por las del monje, porque ya no hay mártires, pues ¿a quién vamos a buscar la santidad? En el monje. Y San Benito, San Pacomio, San Antonio el Grande, que se apartan como grandes eremitas y crean grandes comunidades que a día de hoy siguen existiendo, como son los benedictinos, los cistercienses y demás órdenes religiosas, inventan a la luz del Espíritu una manera de orar con la escritura, que se le llama la lectio divina, la lectura divina, y que forma parte de sus obligaciones. ¿Y cómo se lee esas? ¿Y cómo leer así la escritura? Pues tiene unos pasos, tiene una manera de ser, tiene una manera de vivirla que sirve tanto para alimentar el espíritu del monje como posteriormente a la comunidad. Y esa comunidad, a su vez, a la iglesia. Porque ¿quién leía la escritura? El analfabetismo en España hasta los años 60 era de más de un 65%. De hecho, escuché hace unos días que en España, en los años 70, aún había más de un 50% de población que no sabía leer y escribir, porque a escuela iba quien podía, porque había que Claro, trabajar. Como dice el aforismo filosófico, primum vivere ederium de filosofare. Entonces, primero hay que vivir y luego ya filosofaremos. Entonces, primero había que ir a trabajar y luego ya, cuando el estómago lleno, ya hablaremos. Entonces, sí, sí, viene una lección divina que, digamos, sale de los monasterios, queda en el olvido para el pueblo fiel y los monjes y las comunidades religiosas siguen usándolo y que llega hasta nuestros días y que ya ha salido de los monasterios y se ha hecho muy común en la iglesia, igual claro, que el oficio divino, que también sale de los monjes, de San Benito, San Pacomio, San Agustín y toda esta gente, que es el oficio divino, que es 7 veces al día rezar. ¿Con qué? Con los salmos. ¿Con qué? Con los textos de la escritura. Maitines, invitatorio y laudes, horas intermedias, tercia, sexta y nona, las vísperas y las completas. De buena mañana, maitines. Antes del desayuno, laudes e invitatorio. El oficio de lecturas con la celebración de la misa o fuera de la misa. Horas intermedias antes de ponerse a trabajar, tercia. Al acabar de trabajar, sexta. Al empezar, al acabar de comer antes de la siesta, nona. Al caer de la tarde, vísperas. Antes de acostarse, completas. 3 salmos, la lectura de 3 salmos que acompañan una sí, oración sí, continua, y los salmos, todos los 150 salmos, hacen referencia cristológica. Todos los salmos son una referencia a Dios, Cristo, todos, todos. sí, sí, Por ejemplo, si nos vamos a lo que es el logos, está el Salmo, que si no me equivoco es el 19, si no me equivoco es el 19, ponerlo en cuarentena, pero es muy fácil, lo podéis buscar en San Google, que es: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, a toda la tierra alcanza su pregón. ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es ese mensaje? Es Cristo. Sin que claro, hablen, sin que pronuncien, a toda la tierra alcanza su pregón. Los pastores en la noche de Navidad. La estrella con los sabios de Oriente. Sin que hablen. Las estrellas no hablan. Y del oriente, de la salida del sol hasta el ocaso, a toda la tierra alcanza su pregón. La estrella les guía desde oriente a occidente. Es decir, todos los salmos: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, contra ti solo pequé. El salmo sí, sí, miserere,
¿Quién es el único que limpia nuestros pecados? ¿Quién cubre nuestros pecados? ¿Quién hace que nuestros pecados, aunque sean rojos como la grana, se conviertan en blancos como la nieve? Como dice el Salmo, Cristo. ¿Y cómo lo hace? Con su sangre. Es decir, cuando los monjes están haciendo la lección divina o están haciendo el oficio divino, el Opus Dei, están haciendo una meditación de Cristo. De ahí otra vez a San Jerónimo. Quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Ahí yo creo que uno tiene que pensar que acá, por ejemplo, nos estamos centrando más en la parte de la experiencia, porque yo creo que todas estas cuestiones, estamos diciendo que cuando uno lee la Biblia, se centra más bien en qué Dios quiere decirme a mí. Y una Mm. vez yo puedo vivir ese evangelio, experimentar, etcétera, entonces ahora puedo pasar a la parte que es más dificultosa, que es la inteligencia, es decir, donde yo me Cuidado. pongo, si es que quiero estudiar Mm. más. Cuidado. Eh, Es que eso en la lección divina está contemplado. Porque si te digo los 10 pasos de la lección divina, el cuarto y el quinto paso de la lección divina, tal y como se hace en los monasterios, son esto que tú estás diciendo. Porque el primer paso está clarísimo, invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles para que me ilumine, para que no me vaya por diferentes caminos, para que la escritura, que la tengo aquí, tiene dos vías que la encasillan, que es la tradición y el magisterio, y yo no me vaya de aquí, que no me desperdigue. sí, sí, Segundo paso, leer el texto. Leer, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan, de lo más difícil que nos podemos encontrar. Tercero, meditarlo. A ver, este texto, ¿qué me está diciendo? ¿Qué dice? Y aquí viene el cuarto y el quinto paso, que es muy importante. Conocer. Es decir, ¿qué han dicho los padres de la Iglesia de este texto? ¿Qué cuenta y cómo lo han interpretado los padres de la Iglesia? O incluso esa gran obra de Santo Tomás de la Catena Áurea. sí, sí, ¿Qué dice la Iglesia desde tiempos inmemoriales de este texto? Conocer. Y el quinto paso, discernir. A la luz de lo que yo he leído, a la luz de lo que yo he meditado, y tal como la Iglesia lo ha enseñado siempre y lo ha recibido y lo ha interpretado, yo ahora, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Ahí, no al emocionalismo, no al sensacionalismo, sino, dado que la Iglesia lo interpreta así, por los padres de la Iglesia, el magisterio, los santos, y toda la historia dice que esto es así y es así, y no como me lo han contado en X iglesia o en X movimiento New Age, eh, ¿qué puedo yo sacar de aquí para mi edificación? sí, sí. Entonces, ya que tenemos la mitad del camino hecho, el sexto paso sería orar. Orar pidiendo, pues, oye, lo que he discernido, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? Señor, ilumíname, hazme ver cómo puedo yo llevar adelante esto. Y entonces contemplo este pasaje, que sería el séptimo paso, y un octavo paso sería recordar, vale, para tenerlo en mi mente y rumiarlo durante un tiempo y poder ir haciendo Claro, vida, para ir pudiendo hacer vida esto que yo he rezado y he discernido, pues un recordar, un llevar adelante, y aquí viene lo importante, y un compartir, que es lo que hacían los monjes, en compartir. Luego pongo por escrito y sirve de manual de oración, porque los monjes lo hacían así, estoy compartiéndolo, pero a día de hoy, yo, sacerdote, el pasaje del texto del Evangelio de hoy, del bautismo del Señor, por decirlo algo, una vez yo he hecho mi oración, ¿en qué lo puedo aplicar a la comunidad parroquial en la cual yo estoy destinado? ¿Cómo claro. lo transmito? Pues para eso está la homilía, que es una formación catequética del pasaje que acabamos de escuchar a la luz de la tradición de la Iglesia, a la luz del magisterio, Sí, sí. y para que sirva para todos. Y por lo tanto, una vez hecha la homilía, una vez nos toca actuar, que sería el décimo paso, volver a la vida real y a la luz de la escritura y de lo que has orado, meditado y discernido, ¿cómo lo llevo adelante? Yo creo que acá a más de uno le habrá pasado que, bien, voy a hacer eso, pero ¿qué ocurre? Yo desconozco, yo creo que el común denominador
Mm. desconoce casi toda la tradición, casi todo lo que dice el magisterio, porque es algo normal, es decir, Sí, sí, es sí, no es todos un somos montón de teólogos cosas. y no todos Claro, somos matemáticos. claro. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaría, o al menos yo recomendaría? Simplemente no concluir nada que uno no sepa, así de fácil. Es decir, no tengo yo por qué, yo no estoy obligado a concluir algo al yo leer, por ejemplo, la Biblia. Yo leo la Biblia y si puedo comprender algo y Dios me ha dado ese don, ese regalo de comprender algo que me sea útil o justamente yo comprendo que esto enseña la iglesia y demás, genial. Pero Bendito yo no sea tengo Dios. la obligación de quitar un juicio, decir esto es así, de tal manera se debe interpretar y luego me voy y comunico. Porque ¿qué ocurre cuando esto pasa? Ocurre que soy piedra tropiezo para otro, porque le estoy Mm. dando una información falsa, le estoy Claro, enseñando mal. Mejor simplemente es decir, no tengo nada que concluir porque realmente no sé. Es decir, tener humildad, te lo explico muy fácil. ok, Búscame en la Biblia esto que se ha extendido a día de hoy tan maravilloso, ya sé cuál. que dice, Dios no ama al pecado, Ah, ok, pero ama al pecador. Búscamelo en la Biblia, por favor. ok. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No lo busques que no lo vas a encontrar. Es una mentira. No existe. La frase que deberíamos de buscar es: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios, sabiendo que tú eres pecador, te llama a la verdad, es decir, a la conversión, para que puedas salvarte. Porque la otra frase es una gran mentira que hacen pasar como que está en la Biblia. Mentira. Claro que Dios ama al pecador y claro que Dios aborrece el pecado, pero se te olvida una cosa, que para poder amar al pecador tiene que haber una conversión, Sí, porque si no el pecador se queda con su pecado porque Dios, como me ama, pues bueno, pues ya está, ya estoy salvado, ya no hace falta que haga más, porque aunque sea pecador, Dios me ama. No, Dios ama al que se arrepiente y vuelve al camino. Habrá sí, más sí. alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos. Entonces, esa famosa frase de Dios ama al pecador y aborrece al pecado es mentira. Es Hay un mentira. ejemplo No está en la Biblia. también muy sencillo, que es que en el Antiguo Testamento hay incesto por todos lados. Entonces uno lee eso y Bueno, dice, entonces el es incesto moralmente lícito. es lícito. Pero ojo, la iglesia te dice que no lo es. Entonces, con este margen voy a poder estar seguro que tal vez no comprendas el por qué no es lícito o si es lícito, pero como mínimo ya tenés la verdad ahí enfrente tuyo que te dice no es lícito. Bien, Claro, si tú te quedas, Luca, con los primeros capítulos si te quedas con el Pentateuco solo, claro que el incesto puede parecerte lícito, pero si uno va leyendo el resto de la escritura que se va gradualmente revelando Dios, vas a acabar viendo como Juan el Bautista le dice a Herodes: eres no voy a decir la palabra, porque estás con la mujer de tu hermano. sí, sí. Es decir, perdona, pero antes en el Antiguo Testamento no pasaba y ahora, ¿qué pasa aquí? O lo Claro, mismo ocurriría con las, no sé, supuestamente creo que la Biblia dice 800 concubinas de Salomón. Es decir, no, porque Salomón tuvo 800 concubinas o porque David tuvo, entonces significa que Dios aprueba lo algo así. permite, como lo permite es que está bien. No, porque Claro, luego entendemos que Salomón se perdió en los pecados de la vejez. claro. Es ahí importante recordar que uno lee la Biblia y realmente es un texto redactado por seres humanos, con comprensión humana, con entendimiento humano, pero que Dios se Claro, valió de todo eso para poder dejar por escrito eh, o bien una enseñanza que nos quiere transmitir o algo que pueda ser útil para la salvación, algo que pueda solo ser útil para la para salvación, claro. llevar a la salvación, ¿verdad? Por eso la Entonces, lección divina, el cuarto paso era ese: conocer con qué intención se escribió el texto, por qué, el contexto, para quién. Y ese quién, para qué y con qué intención, cómo lo recibió la iglesia y cómo lo han interpretado los padres de la iglesia. Por ejemplo, en el pasaje de los sabios de Oriente, donde se da oro, mirra e incienso, oro, incienso y mirra,
San Juan Crisóstomo es quien nos da la interpretación. Aquí todo el mundo, oro porque Jesús es el verdadero rey, incienso porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres como verdadero sacerdote, y mirra respecto a su humanidad y al bálsamo analgésico que le van a dar en la pasión. Vale, fantástico. Pero ¿quién dijo eso? ¿Quién le dio esa interpretación? San Juan Claro. Crisóstomo. Pero es que Ahí, nos vamos más allá. San Agustín nos dice, sí, 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 Jesús es rey, Jesús es sacerdote y Jesús es humano. Pero el oro te está diciendo que Dios te está comprando a ti para su reino. Ese oro eres tú, que tienes la realeza porque has sido bautizado en Cristo. Ese incienso es tu oración ante Cristo, porque tú eres sacerdote desde el día de tu bautismo y participas del sacerdocio común de Cristo. Y esa mirra es tu humanidad que te recuerda que has de morir y que te vas a presentar ante el juez de la historia. ¿Se contradicen San Jerónimo, hay San Juan Crisóstomo y San Agustín? No. no, ¿Se complementan? Sí. ¿Son claro. válidas? Bendito sea Dios. A uno le puede dar el espíritu una interpretación y a otro otra. ¿Se contradicen? No. ¿Las dos nos llevan a la salvación? Sí. San Juan Crisóstomo, San Agustín. Pero partiendo de dónde? De la escritura. Claro, inclusive podríamos agregar más, es decir, para irse a Egipto requerían oro, es decir, en el sentido más pragmático, literal, acá lo lógico, si te vas a ir a vivir durante 2 años en una tierra que nada tiene que ver contigo, necesitas algo económico para poder valerte ahí. Entonces, ese oro tenía también algo práctico. Entonces, en la escritura hay un montón de cosas, digamos, pragmáticas, otros que son alegóricas, y es un complemento un poco de todo, ¿verdad? Bien complejo. Y Claro. ahí uno podría pensar, por ejemplo, se me había venido un ejemplo hace rato muy interesante que Que es te he cortado. algo que la iglesia, eh, acá hay que entender que la iglesia, como que no es que cada versículo está interpretado. Sí que hay No, muchas interpretaciones, pero no es que cada versículo tiene un dogma, no, no es así. Hay no, un no, no. pasaje donde Eliseo, dice la escritura que Dios levantó un oso para básicamente aniquilarle a un grupo de muchachos. En realidad no sé si es Sí. que era grupo, pero se asume que es grupo. Porque le llaman calvo, calvo, Sí, calvo. sí, sí. Entonces, uno mira eso y dice, wow, pero ¿cómo Dios va a hacer algo así? Y es que del punto de vista digamos, sociológico, si vamos a mirar directamente, era un grupo de muchachos, muchos, en una región donde siempre se le mataba a los profetas y Eliseo iba a terminar muerto. Entonces, como una medida de protección, se levanta un oso y le mata. ¿Esto significa que Dios hizo o no hizo esto? Y yo, al menos yo, permito, creo, es lo que yo voy a interpretar de este texto, es que Dios permitió, no es que hizo, permitió de que el oso se levantara e hiciera tal o cual cosa. Pero no es como que Dios accionó de esa manera. Pero otra No, vez, si aún si los, Dios hubiera claro, accionado, es dueño de la vida. Es decir, pero no, sería un contrasentido porque también prometió nunca más volveré a... Pero es muy fácil. Si nos vamos a las leyes propias naturales, si un grupo de chavales, un grupo de niños está contra el profeta Eliseo, que es una persona ya debería de ser en años porque están chillándole calvo, calvo, y los niños precisamente suelen ser escandalosos, si el oso pasa por allí, el oso va a atacar. claro, Entonces, es el libre albedrío del oso, el instinto animal del oso, frente al libre albedrío de los niños de insultar a un profeta de Dios. ¿Cómo claro, lo interpreta el pueblo de Israel? Castigo de Dios. ¿Te has metido con un exactamente. profeta? Dios te ha castigado. Pero inclusive dentro de los judíos nunca hay una sola interpretación. O sea, eso No, también quiero remarcar, que va, que va, que va. que es importante que e incluso en el Antiguo Testamento no hay, en su propia época, es decir, en el siglo segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno, antes de Cristo, no hay Mm, solamente una interpretación de determinado texto. No es mm. como, es, digamos, en ese sentido similar al cristianismo. No hay una sola y única interpretación dogmática referente a tal.
tal versículo, ¿verdad? Entonces ahí Claro. la complejidad de la Biblia. Por supuesto, es que es eso, es que es así. Pero yendo más allá, por ejemplo, me viene el pasaje de cuando Lot se convierte en estatua de sal, Su esposa, su esposa se convierte en estatua de sal, y ¿por qué? Pues los judíos tienen dos interpretaciones, a cada cual la mejor. La primera es: desobedeció una orden directa de Dios y miró para atrás, literalismo. La interpretación número dos: la sal, ¿para qué sirve? La salmuera, ¿para qué sirve? Para conservar los alimentos y que no se pudran. La mujer de Lot, ¿qué es lo que quería? Conservar esa historia de pecado. Ella no quería huir de Sodoma y de Gomorra. Ella quería conservar esas posesiones que ella tenía. Y por eso se convierte en una estatua de sal. Si quieres conservar lo antiguo, si quieres conservar tu antigua vida, que sepa que la vas a perder y te vas a convertir, sí, en una estatua de sal. Lo vas a perseverar todo lo que quieras, pero con el tiempo el agua, el aire y demás, esa estatua de sal la va a erosionar y nada de ti va a quedar en este mundo, salvo si te anclas a lo que viene en el futuro, que es la vida en Cristo, claro. que es lo que ellos Remarca ahí aún el no contraste entienden. entre la esperanza que tienen los que se van a ese pueblo y La la otra que confianza y la elige, esperanza en Dios. Y ella que elige, bueno, quiero ir, pero no puedo llevarme algo de antes. ¿No te está claro, diciendo Dios que no? Entonces, claro, ahí tienes dos interpretaciones. Pueden ser similares, sí, pero no son la misma. Entonces, claro, los mismos judíos en eso tienen diferentes interpretaciones. La alegoría, hasta el día de hoy, nadie hubiera creído que una persona como Jonás pudiera permanecer 3 días con vida en el vientre de un cetáceo. Y va y resulta que hace unos años, en un periódico, habría que ver la veracidad 100% de ese periódico y de esa noticia, sí, sí, yo res- creo haber leído eso. resulta que una gran ballena, un gran cetáceo, escupió a una persona de un naufragio que llevaba 2 días desaparecido. Uy, de un relato alegórico como puede ser el tipo, el que Jonás estuviera en el cetáceo, al antitipo que es Cristo en la tumba del sepulcro, ¿puede haber, puede haber veracidad en el relato de Jonás históricamente? Claro, Pues como decíamos antes, la Biblia no es un libro de ciencia ni es un libro de historia, pero pueden haber hechos reales o hechos históricos o hechos claro, que nos acercan a la historia en tanto en cuanto la entendemos, pero que en definitiva la Biblia es un libro espiritual con una historia de salvación. sí, sí. Nada más para ir terminando, voy a dar un ejemplo y no sé si quieres tocar algo más, que es el caso, por ejemplo, de la estrella de Belén. Mm. Muchos, digamos, a partir del siglo XVIII, por Johann Kepler y otros, como que Y intentan Copérnico. entender, sí, Copérnico intentan entender como que no, esto realmente ocurrió, fue una estrella, literal, porque yo puedo mostrar con la física que eso es posible, y bueno, Johann Kepler hizo un cálculo y mostró que era muy, muy, muy extremadamente probable que haya una estrella en esa época, no sé qué cosa. Bien, comparar supuestamente la edad de los ilustrados, que sería Johann Kepler y demás, con la edad supuestamente media y oscura, donde está Tomás de Aquino. Johann Kepler dice, no, esta es una explicación totalmente lógica. Es decir, él quiere reducir un hecho de la Biblia a algo lógico. Y Mm. Santo Tomás, el más lógico de los lógicos, dice, es que esto es un milagro. Y tengo razones para decir por qué es un milagro. Y es lo más interesante, que Santo Tomás intenta demostrar que es un milagro, no simplemente dice que es un milagro, intenta demostrar por qué es un milagro. Es un milagro porque la estrella tuvo que haberle llevado, eh, supuestamente, creo que el tema del norte y sur, que era opuesto a la región donde ellos estaban. Entonces, la primera razón de Santo Tomás fue la dirección de la estrella es opuesta a donde ellos estaban. La segunda razón de Santo Tomás es la estrella tiene que haberse dirigido y mostrar exactamente el punto, pero ellos se fueron primero por Herodes y luego hacia Belén, entonces eso no tiene mucho sentido. Luego la estrella tuvo que haber indicado en dónde era exactamente.
Y por último, dice Santo Tomás que esta estrella tendría que haberse visto día y noche, lo cual es imposible, dice él. Bien, entonces, acá nada más un ejemplo, que algo tan sencillo como la estrella de Belén tiene su discusión. Tienen algunos que han nacido un milagro y otros que no. Vale, y Acá ahora cada cual, la gran pregunta del millón es, ¿una estrella tiene algo fugaz detrás? Porque lo que nosotros ponemos en nuestro Belén no es una estrella, es un cometa. Es un cometa. Y esto viene del famoso diálogo entre la fe y la razón. Jesús no nace en el año cero. Hay un error en el calendario gregoriano y en la datación de Cristo, de más menos, pongamos, 7, 4 años. Jesús nació en el menos 4, menos 7 antes de Cristo. ¿Vale? Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Resulta que cuando Kepler y Copérnico empiezan a trazar, como filósofos de la naturaleza, Pico de Mirándola y demás, a trazar el arco celeste, porque empiezan las cartas de navegación más serias, más cientificistas, más serias y demás, empiezan a mirar que en la época del menos 4 al menos 7 antes de Cristo estaba pasando el mismo fenómeno que ellos estaban contemplando, la conjunción entre Júpiter y Saturno, que era muy brillante. Y a eso, claro, unos 1700 años antes, pues ellos le llaman una estrella, porque ven un brillo muy bestia, que es la conjunción entre Saturno y Júpiter, como decía. Pero más aún, también están viviendo, en la época de Kepler, la primera vez que ven pasar al cometa Halley. Y entonces ellos dicen, tate, la conjunción de Saturno y Júpiter con ese brillo, más el cometa Halley, que es una estrella que se mueve, esto es lo que mandó a los sabios de Oriente al portal de Belén. Y desde entonces se representa la estrella de Belén como un cometa. Es que es el diálogo entre la fe y la razón. Ojo, Kepler era sacerdote, para quien no lo sepa. sí, sí, Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, que es que la ciencia, perdón, que la iglesia siempre fue contra la ciencia. Kepler fue sacerdote. sí, sí, sí. O Bien, sea, no hay una cuestión más que quieras desarrollar, porque si podemos sí, dejar hasta acá como una primera parte y luego una segunda parte en una próxima. nada, sin ningún problema, yo lo único que diría es que, ¿qué Biblia escoger? Cualquier Biblia que tenga 73 libros y si tiene 73 libros es que es católica, está completa. Y cualquier Biblia que tenga notas a pie de página y una pequeña introducción, aunque sea de una hoja, a cada libro de la escritura, para ponerte en contexto histórico, social, económico y cultural de ese libro y de lo que se va a narrar en ese libro, para que tú te hagas una composición del lugar. Sí, Porque sí, Ciro, el rey de los persas, existió. Y cuando Ciro da la libertad a los cautivos de Babilonia, pues claro, te va a poner que Ciro fue el rey de los persas en tal época y que el destierro de Babilonia pasó tal, 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 históricamente. Y ahora te lo voy a contar bíblicamente. Cómo lo vivió espiritualmente y lo interpretó espiritualmente el pueblo de Israel. Entonces, una Biblia que sirva, pues es cualquiera que tenga una pequeña introducción a cada libro y notas a pie de página. Si ya la quieres fetén, en las primeras páginas debe de haber una firma de un obispo que ponga nil ostat, nada en contra. Eso significa que la traducción, sea en sentido literal o sea en sentido figurativo, es decir, el sentido del texto, aunque no sean las palabras exactas, es una Biblia que se ha traducido desde un buen lugar, con buenos traductores y con un buen equipo científico de lingüistas y filólogos. sí, sí. Y a partir de ahí, antes de abrir la escritura, pedir la ayuda de la invocación al Espíritu Santo, no querer leer mucho y lo poco que leamos que sea constante. Todos los días 10 minutos, todos los días o todas las semanas media horita,
no quedarnos solo con lo que leemos y escuchamos en la proclamación de las lecturas, en la celebración de la misa. Yo, por mi parte, esos serían los pequeños consejos para acercarnos a la Biblia. ¿Y con qué Biblia? Sí, sí, yo nada más por último, que la Biblia tiene dos aspectos fundamentales para nosotros. La primera, la experiencia, que yo creo que es la más común y la más importante para todos, porque ahí es donde se inicia, en el cual no hay propiamente un conocimiento, sino más bien algo que reside en la voluntad. Y diría de un escoto que la voluntad es más importante que el intelecto. Ahora, yo no soy un escotista, así que no voy a opinar como él, pero sí me parece importante este punto en el cual la voluntad primero se mueve por la experiencia y luego empieza a conocerte por el intelecto. Deben ir Y Santo juntas, Tomás, deben ir sí, juntas. y Santo Tomás dice que a la inversa, que yo primero conozco algo y si conozco y eso es bueno, entonces debo de hacer que la voluntad se mueva a eso que estoy conociendo. Y por último, ambos van a concluir igual, por último se va a dar la sensibilidad o la emoción. La experiencia no es igual a sensibilidad ni emoción, simplemente es algo que reside en el alma, algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Una In- emoción. Independientemente de estas dos formas, el punto está que una vez yo me puedo acercar a las escrituras, y puedo ir comprendiendo lentamente, entonces, una vez estoy ahí, puedo pasar a realmente querer comprenderla de manera profunda, ya sea recurriendo a Biblias de estudio, como la de Navarra, de repente leyendo obras como la Catena Áurea de Santo De Santo Tomás, Tomás. y así, es decir, una vez yo empiezo por acá, puedo pasar al siguiente punto, pero nunca ir ir a lo académico sin antes haber hecho esto, ¿verdad? Y Porque no querer correr, no querer correr, no querer correr. Hay sí, monjes que no sabían más que los 150 salmos por el oficio divino y son santos entre los santos del cielo. Y gente que se sabe la Sagrada Escritura de pe a pa, como el demonio, la utilizaron para citar y tentar al mismo Dios. Así que claro. no hay que correr y sobre todo dejarse sorprender. A mí me gustó mucho una frase de una película que se llama Nefarious, el cual él es un hombre poseído. El hombre poseído le decía al ateo, es que yo sé más de teología que cualquier otro ser humano que haya existido. ¿Y? Y es que esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, el punto está, no, como diría San Ignacio Loyola, no está en el mucho saber, sino en degustar Eso. bien las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que Esto lo podéis encontrar en los ejercicios espirituales. sí, sí. Entonces, yo creo que ahí reside todo, ¿no? Sí, entonces Por es mi así. parte, Sí, hasta solo aquí nada más. sí, nunca se ama lo que no se conoce, por lo tanto, vuelvo a aquello de San Jerónimo. Quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. No puede decir que ama a Dios porque no lo conoce. Así es. Muy ¡Ánimo! bien, entonces, espero que le haya servido el vídeo, si no nos ha acompañado hasta aquí. Le doy nuevamente gracias al padre Raúl por estar acá con nosotros, un invitado súper especial, y nada, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Paz Cristi.